Vamos agora transpor a fronteira e vamos ver uma perspectiva que vem dos nossos colegas de Espanha sobre esta questão de contributos da psicologia escolar em tempo de crise. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a todos los colegas y las colegas que han decidido venir a compartir con nosotros las preocupaciones y las propuestas con relación a este ámbito, en una hora tan difícil como este mediodía con el verano de Coimbra. Y ya en serio quiero agradecer también a la Orden el trabajo que ha realizado para que este encuentro, el uso español, esté siendo el éxito que está siendo. Paso a centrarme un poco más. Esta mañana la conferencia del profesor Peiró me ha, no diré que chafado, pero sí hecho que sean irrelevantes algunas ideas que yo quería compartir con ustedes, así que voy a obviarlas. Pero creo que todos hemos tenido la oportunidad de escucharlas y que han sido de gran interés. También las dos aportaciones que me han precedido creo que han bajado a un nivel de concreción de propuestas en el que yo no me voy a mover quizá más en el rol, el papel del psicólogo educativo, el psicólogo de la educación o el psicólogo escolar y los contextos de crisis en los que nos movemos en el Estado español. Digamos que entiendo, para empezar, que el psicólogo en el contexto escolar lo que le define es eso, que es un psicólogo formado como muchos otros, pero que va a intervenir en un contexto escolar. Y eso durante algunos años para el conjunto de los psicólogos ha sido una connotación obviada, es decir, las diferencias que se dan en cada contexto a veces no las hemos cuidado suficientemente. El mundo se está haciendo tan complejo que es obvio que hay que especializarse. En este momento, en este momento en España tenemos una amenaza que es la educación, la ley Wert, que supongo que les suena. Y, por tanto, que cuando oí hablar de que no se escucha a los psicólogos, es decir, que los políticos en Portugal no escuchan a los psicólogos, pensaba, bueno, esto es ibérico, al menos de momento, ¿no? Porque ahí tampoco los escuchan. Los modelos que preceden a la ley Wert no es que fueran muy buenos, bueno, eran lo que eran, pero lo cierto es que si España está siendo en este momento un país en derribo, anteriormente fue un país de libre construcción, es decir, que en cada comunidad la educación estuvo sujeta al ideario de cada cual y, por tanto, tenemos distintos modelos funcionando que afectan también a los psicólogos escolares. En este momento, luego, creo que si se ha grabado hay una actualización de estos desastres, pero en el informe PISA de 2011, en España el 36% de los alumnos se consideraban repetidores, lo que en sí mismo ya es un coste y se demuestra, distintos estudios lo demuestran, que a mayor índice de repetición también hay finalmente un menor índice de consolidación de los conocimientos y, por tanto, del rendimiento que para la sociedad para la que estamos preparando a estas poblaciones hay que llegar, ¿no? Voy a intentar centrarme en algunos de los desafíos que son de siempre, creo que no son nuevos, pero que la situación de crisis los hace más difíciles. Aunque estoy convencido que debemos tomarlos como oportunidades, y eso creo que ya se ha dicho repetidamente, pero a veces es difícil, cuando estamos con el agua hasta aquí, pensar que eso es una oportunidad para aprender a respirar mejor. Uno de los fenómenos que nos afecta
sería el de la globalización. Es decir, está claro que estamos trabajando en un mundo en el que lo local está perdiendo cada día mayor intensidad y tenemos que preparar a los sujetos del futuro para trabajar en un mundo globalizado, no en un mundo local donde la identidad, lo propio, etcétera, tiene mucho interés, pero sin anular esa identidad, y eso es muy complicado. Es decir, ¿qué hace la escuela en este momento para adaptar a esos sujetos? Pues lo de siempre, intenta que el sujeto se adapte al sistema escolar. O sea que seguimos haciendo de alguna manera lo mismo de siempre y obtenemos, por tanto, creo que ya lo decía Einstein, obtenemos los mismos resultados. O sea que habrá que cambiar algo de lo que hacemos en general para obtener distintos resultados. Seguimos hablando de información como si fuera la panacea. Lo que está claro es que hoy en día el acceso a la información, es decir, cuando uno tiene una duda y tiene al lado a alguien más joven, inmediatamente coge el móvil o el ordenador y se va a Google y le pregunta a Google y Google le responde, ¿no? Es decir, eso es una realidad. Por lo tanto, eso que ya ha cambiado, no está cambiando, ha cambiado, quiere decir que el acceso a la información es de una gran mayoría, y si no que se lo pregunten a los políticos que de vez en cuando se ven sorprendidos en algo que les han descubierto. Bueno, es que eso es muy fácil. Pero lo que sí observamos es que la construcción, y de hecho Peiro esta mañana hablaba del conocimiento, es decir, la construcción del conocimiento sí que ha disminuido, es decir, hay una fantasía de que con mucha información ya se puede operar, con mucha información ya soy el rey, pues resulta que no, que depende de cómo construyamos esa información. Y ya por supuesto que al final la sabiduría está desapareciendo de al menos de nuestros centros escolares. Es decir, no se vive bien que alguien sea muy sabio, que ¿qué nos va a contar?, ¿no? Y constatamos que en general tenemos sobreabundancia de información, no solo de correos, ¿no?, que uno cuando tiene que ponerlos todo en orden se horroriza. Pues bueno, esa sería una cuestión muy de actualidad, es decir, hay muchísima información no contrastada y por tanto de alguna manera lo que tenemos que hacer, conseguir que esos sujetos que serán en el futuro los adultos del sistema sepan filtrar y discriminar esa información que les llega. Lo que no podemos evitar es que llegue. Bueno, aquí tendríamos una imagen para cortar un poco el sopor, que sería decir, le dije te quiero y me dijo ok, y vemos a este rorro ahí llorando y decimos, bueno, aquí algo no encaja, algo no funciona. Bueno, pues nuestro lugar en el sistema depende cada vez más de nuestra capacidad de procesar la información que obtenemos. Si seguimos apilando carpetas, cuando en realidad lo que conviene es que aquellas que no son útiles las tiremos, ¿no?, pero las guardamos. Y estamos enseñando eso, y entonces ahí hay una contradicción. Si eso es así, con relación al acceso al conocimiento, lo que vemos en este momento sería que hay una preocupante espiral de desigualdad, a pesar de que parece que la información y el acceso a la información nos han normalizado, eso no es lo que vemos, al menos los psicólogos, que hay un entrenamiento psicológico fuera del sistema escolar, es decir, que cuando hay dificultades se extrae al niño, al joven, al adolescente del entorno escolar y se le instruye, se le analiza o se le entrena aparte. Y conseguir que la escuela y los servicios de atención psicológica vinculados al entorno escolar estén unidos, coordinados, trabajen en la misma dirección, es a menudo una dificultad. Es cierto que la escuela se vuelve aburrida para muchos de nuestros chavales, hay que admitirlo, es aburrida, porque sales de la escuela y hay una cantidad de cosas excitantes y entonces, bueno, pues oye, pues eso que se pierden, ¿no?, dicen muchos enseñantes. Bueno, pues me parece que nos lo perdemos todos. Y hay que conseguir que la escuela, que el entorno escolar, y ya hay maneras, sea realmente tan excitante como algunas de las ventanas exteriores
que a veces son virtuales, encuentra el niño. Entonces, si comparamos, es decir, lo que sería como un estereotipo, no me lo tomen como algo científico con evidencia empírica, por supuesto que no, pero que venimos de una escuela que era rural o como si lo fuera, de ámbito local, muy cercano, que estaba en una comunidad y que, bueno, uno podía pasar, ¿no?, la primaria, la secundaria, etcétera, con pocos cambios, ¿no? Es decir, valía casi lo mismo, ¿no?, la misma metodología. Y eso, en este momento, es imposible de aguantar. Estamos en un entorno digitalizado, globalizado, con muchísimas incertidumbres y donde, sobre todo, lo que les vendemos a los chavales es que van a fracasar seguro. Si esto no les va a servir para nada. Cuando éramos niños, al menos los de mi generación, decía, oye, si estudias, oye, tienes trabajo ya para toda la vida. Falso, vale, pero te lo creías. Y entonces estabas motivado. Ahora no, decir, no, oye, esto no te va a servir, pero tienes que esforzarte mucho. ¿Cómo voy a esforzar con algo que no me va a servir? Bueno, pues eso tendría que ver con cosas en las que habitualmente trabajamos los psicólogos. Es decir, la tolerancia a la frustración y la capacidad de mantener el nivel de esfuerzo. En eso los deportistas, por ejemplo, pues van por delante, ¿no? Con respecto a la redistribución del conocimiento, se dice Manuel Todd, que fue un éxito, ¿no?, en fin, hace un par de siglos, que se divulgara la lectoescritura, ¿no?, pero que en el siglo XX la generalización de la enseñanza secundaria está siendo un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? No tiene que ver con la crisis lo agudiza, pero en realidad es un fracaso porque la cultura familiar del número total de alumnos del sistema escolar está muy por debajo de valorar como muy positivo todo lo que comporta la educación a partir de un cierto nivel. Es decir, la lectoescritura sería, como se decía antes, las 4 reglas, pero luego tienes que estudiar. Es decir, hay cosas que hay que ponerle un poco de esfuerzo. Y eso, si no existe como cultura familiar, bueno, pues es muy difícil de aguantar. En este momento, por tanto, si tenemos una redistribución del conocimiento pésima y un cierto caos en los centros de estudios secundarios, ¿qué quiere decir con caos? Bueno, pues que cada centro hace a su manera, ¿no? Es decir, que cada centro tiene sus ideas, tiene muy buenas ideas y pone en marcha lo que cree que es un ideario. Es decir, no tenemos un ideario común, no tenemos una manera común de instruir, de preparar para un cierto futuro a nuestros jóvenes. Por ejemplo, conductas disruptivas en el aula, el tema del moving, etcétera. Está claro que hay muchas intervenciones que se han programado en distintas comunidades y que son un beneficio para los centros escolares que las aplican. Bueno, pues esa es una entrada que tenemos los psicólogos educativos escolares en los centros. Digamos que con la enseñanza hasta los 16 años, lo que sería la clase media, vemos que se reduce. La clase media sería el grupo de gente que debe formarse, y luego lo aclaro un poco, para que el sistema siga funcionando de la misma manera. Es decir, que los que están en el top sigan allí y los que están muy abajo se queden allí. En este momento eso se estrecha y hay una sensación de desafección, de rechazo en general a lo que significa la escuela por parte de adolescentes que deberían empezar a situarse en un lado o en otro. Y esa es la realidad que tiene la escuela y esa es una realidad que no sabe qué hacer con eso. Y está claro que nosotros decimos que los psicólogos sí podríamos hacer algo con eso, pero no nos dejan actuar como nos gustaría. Ahí estamos. Eso es un reto, eso es un desafío, bueno, es una oportunidad, ¿no? Cuando yo decía que han bajado a un nivel de concreción, hay programas muy concretos que tienen además demostración que sirven. Bueno, pues entonces, ¿por qué no nos los compran? No lo sé. Paradoja. ¿Qué paradoja? Bueno, la de las direcciones y las velocidades. Aquí lo que vemos es que hay un tren que irá para acá y una gente que va para allá. Bueno, pues eso es casi lo que vemos en el resultado de nuestro sistema educativo. Es decir, hay un déficit de mano de obra
cualificada. Hay un superávit de mano de obra muy cualificada. En definitiva, personas con una formación que no tienen ninguna salida en el mercado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y formamos a alguien para que haga de médico y luego decimos, oiga, pero no va a trabajar de eso. Bueno, eso es lo que en ese momento estamos viendo. Por tanto, como es seguro que no podemos poner fácilmente un numerus clausus, pues tenemos que aceptar que la gente se forme en lo que quiera, pero que acepte que el mundo es otra cosa. Eso es difícil, porque todavía estamos con la idea de que si yo me formo en esto, trabajo de esto. Y dentro de la psicología tenemos también esta dificultad. Si yo soy psicólogo, puedo hacer lo que sea como psicólogo. Pues parece que no ya. No solo porque el Estado regula cosas, no solo porque las estructuras colegiales regulan cosas, sino porque la realidad es así. No podemos hacer cualquier cosa. Y si hablamos de tecnologías, a ver que me he saltado yo algo. Si hablamos de tecnologías, es verdad que tenemos que admitir que nunca en nuestra civilización se había producido un cambio tan fuerte en las normas de comunicación que tenemos. Es decir, que cuando decimos, bueno, crisis ha habido siempre dificultades, pero de este tipo, me parece que no. Me parece que la fractura es como muy distinta. Y estaría dispuesto a admitir que como yo soy uno de los sujetos que le toca vivir eso, pues la vivo mal, la vivo de otra manera. Pero creo que es distinta, creemos muchos que es distinta a algunas de las crisis que hemos soportado. Y por tanto, eso mismo significa ya una fractura a nivel digital, por decirlo de alguna manera, que está haciendo que haya dos poblaciones al menos muy diferenciadas. Si hablamos de objetos, un ordenador, una calculadora, una llave, que casi ya no se ven, un móvil, digamos que todos los grupos etarios tendrían prácticamente los mismos objetos. Hace unos años unos tenían un móvil, otros no. Bueno, hoy en día tener un ordenador, tener un móvil, 4 cosas más, prácticamente las tiene todo el mundo. ¿Dónde está la diferencia? En el uso que hacemos de eso. Es decir, uno va en un metro y ve gente ahí todo el rato, ¿no? No hacen lo mismo. Unos están jugando, vamos al rato, otros están enviando un WhatsApp a la novia, otros tal, y otros están leyendo el artículo que luego tienen que no sé qué, tal. Esas diferencias son las que van haciendo que en cada paso vemos grandes diferencias de las posibilidades de inserción de esos sujetos dentro del mercado en sentido amplio. Voy yendo hacia el final. ¿Qué cosas más tenemos? ¿Cuál es la función de la escuela? Bueno, creo que para mí en el pasado era generalizar una cultura de élite al conjunto de la población. Bueno, ¿me podéis etiquetar de izquierdas? Pues sí, pero está claro que quien tiene el poder decide qué es lo que quiere transmitir y de qué forma quiere que estén los otros. Bueno, pues eso, vale. En este momento eso ni es ni puede ser. Es decir, se han diluido esas fronteras, pero seguimos necesitando que la escuela forme a los sujetos del futuro, porque ya tenemos estudios que demuestran que el problema no es no tener recursos, no fracasan los pueblos por eso, sino que fracasan por otras cosas que tienen que ver con la educación. Entonces, si lo que en este momento, porque las élites ya se forman aparte, viajan, o sea, se forman aparte, comen aparte, entre comillas. Entonces, en la actualidad, digo, si esa formación dividiera dos cosas que nos complican la vida, y que los psicólogos estamos poco todavía en ellas, como serían, por un lado, los derechos de ciudadanía, los derechos, las normas de convivencia, eso es un tema, y por otro, la identidad. Y salto a otro tema, y así entendéis un poco lo que quiero decir, porque me explicaba muy mal. Es decir, en Cataluña, pero también en toda España, y supongo que en Portugal, y si uno va a París, parece que está en el Senegal, es decir, está claro que los movimientos migratorios tienen ya un índice muy alto, ¿no? Pero los movimientos migratorios hace 100 años
obligaban a que el que ha migrado tiene que adaptarse al lugar a donde está y prácticamente no ve otra realidad que la del lugar donde está. Y en este momento cualquier latino, cualquier africano, pues coge un Skype y se conecta con su familia y se dicen 4 cosas, ¿no? De manera que no hay un duelo migratorio, no hay una adaptación obligada y hay en cambio un intercambio constante y diríamos que melancólico incluso a veces. Y eso complica las intervenciones con las familias y con los niños y niñas de esas familias en el entorno escolar, ¿no? Claro, ¿qué podríamos hacer con esa complejidad? Pues siguiendo las enseñanzas del profesor Peiro, que se fue, podríamos tomarlo como una oportunidad y, por tanto, hacer que esos sujetos que proceden en segunda generación al menos de lugares distintos puedan intercambiar sus lugares de interés, ¿no? Es decir, bueno, pues eso es trabajo, ¿eh? Por tanto, si es trabajo, si tenemos una crisis en la institución, si no la tenemos solamente en la profesión, no la tenemos, se definía esta mañana 6, alguien añadió una 7, es decir, lo que tenemos es una crisis en general, de acuerdo, con muchos matices, pero sobre todo tenemos una crisis en la institución escolar, una crisis de autoridad. Cada escuela de alguna forma se constituye como proyecto independiente y entonces en Cataluña, por ejemplo, hay algunos equipos que dicen que hacen el mismo trabajo el pedagogo que el psicólogo que tal, ¿no? Es lo mismo. Bueno, pues si es lo mismo, el más barato será el último que se quede, ¿no? Claro, seguramente nos conviene diferenciarnos mostrando la utilidad que tiene nuestras competencias frente a las de otros, que están bien, pero que sirven para otra cosa. Bueno, creo que tenemos desafíos más importantes que nunca y aunque pensemos que son oportunidades, las oportunidades también son un peligro, ¿eh? Y también los definía esta mañana Peiro como podemos estancarnos, podemos innovar tanto que no podamos realizarlo y sabemos que de alguna manera no tenemos un problema porque no tenemos recursos, sino porque todavía no sabemos cómo utilizar algunos de los pobres recursos que tenemos. Esta frase que salía en Infocop pues en finales del 2011, invertir en las personas es invertir en una economía más saludable y menos vulnerable. O sea, no hablamos de otra cosa que de economía aquí, ¿no? Por tanto, aquello que sostiene a las sociedades, que sería en este caso, hablamos de una economía, si invertir en esos sujetos es saludable y es económicamente saludable, ¿por qué no se hace? Bueno, pues volviendo al principio, 2013, el país de los repetidores, ese era un título del País, del periódico, perdón, no del País, del periódico, del día 3 de septiembre. 35% de los alumnos de ESO han perdido algún curso desde que empezó. Es decir, bueno, lo leéis, ¿eh? Está claro que eso, que está al final, cuando a un chico le cuesta aprender hay que ver qué le pasa, no solo en lo académico, eso que lo recomienda una experta, que no os voy a decir yo quién es decir, pero que es una psicóloga, esa aportación, bueno, digamos que se le hace escaso caso. Desde el Consejo General de la Psicología, y me consta que también la Orden se pronuncia en ese sentido, diríamos que los psicólogos educativos están especialmente preparados. Se cuida y se defiende el rol del psicólogo educativo, no solo del orientador, el psicólogo educativo, el psicólogo. ¿Y para qué estamos preparados? Bueno, básicamente se ha dicho en las aportaciones de Luisa y María, es decir, para hacer evaluación en distintos niveles, para hacer supervisión de procesos, para intervenir en las estrategias de aprendizaje, desarrollo infantil desde temprana edad, básicamente para hacer prevención de aquellos elementos que sabemos que pueden llegar a ser problemáticos.
Bueno, una nota de color, ese sería un ejemplo de un trabajo que se está realizando en el Colegio de Cataluña por parte de algunos colegas que tiene que ver con la aplicación del coaching psychology o la psicología coaching en menores, cosa que es algo que no se ha practicado, con un instrumento que permita trabajar las emociones, las dificultades que tienen los niños, etcétera, etcétera. No hay más que una foto del programa, pero eso tiene cantidad de dibujos, digamos que hay un trabajo profundo detrás. ¿Cuál es el problema? Que muchos de esos productos que serían buenas ideas en algún momento no somos capaces ni de explicarlos ni de implementarlos. Es decir, que la administración pública, que es quien debería recoger, pues muchas veces está reacia a innovar con cosas que no están suficientemente validadas. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es diseñarlo, validarlo y luego venderlo, ¿no? En eso están algunas de mis colegas. Y eso sería un ejemplo de cómo podemos hacer aportaciones que, aparte de estar bien trabajadas, sean vendibles. Bueno, ese sería un muro, que supongo que algunos de ustedes conocen, que estaba en Berlín más entero, y que, bueno, se fue cayendo a trocitos, ¿no? Y está claro que para derribar grandes muros se necesita ser muy específico y ser muy continuado. Esas serían metáforas para acabar mi alocución. Tenemos realmente una barrera tremenda en el sistema escolar, porque aunque alguien dijo que estamos en un lugar privilegiado, que es verdad, no estamos siendo los reyes del mambo. Es decir, no podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer. El lugar es privilegiado, pero estamos un poco maniatados, tal como yo lo veo. Está claro que detrás de esta montaña deben haber cosas. Pero no las vemos, pero sabemos que están, pero no las vemos. Entonces, como no las vemos, cuesta mucho hacer creer al otro que están. Entonces, las familias, que sería uno de nuestros capítulos estrella, sabemos muchísimo de las familias, pero, bueno, ¿dónde lo explicamos? ¿Dónde lo demostramos? Y no hablo solo de evidencia empírica, sino de poder mostrar resultados, ¿no? Y ahí tenemos una asignatura pendiente, ¿no? Es decir, ¿qué les pasa a las familias cuando emigran? ¿Qué les pasa a las familias cuando no saben qué hacer con sus niños de 2 años que mandan en casa? Que, bueno, pues ahí podemos realmente aportar elementos los psicólogos en la escuela. Y por último, me gustaría acabar con una imagen del Bundestag, que es el gobierno donde reside, ¿vale? Donde opera y trabaja el gobierno alemán, que nos tiene apretados, pero no lo hacía solo por eso, sino porque es una estructura muy sólida que tiene un agujero en su cima. Es decir, que en muchos casos la estructura que nosotros mismos hacemos como profesionales de la psicología nos impide ser flexibles, respirar un poco. Es decir, esa estructura es muy sólida, estéticamente es muy bonita, es muy práctica y tiene una abertura en su cénit. Esa abertura por la que puede respirar es la que a veces nos suele faltar a nosotros los psicólogos cuando tenemos que competir entre nosotros entre distintas áreas. Sea escolar, la clínica, no voy a entrar en eso porque no nos iríamos, pero eso nos conviene realmente resolverlo. Y esa sería para mí una recomendación, que en tiempos de crisis deberíamos funcionar unidos, entender que buena parte del conocimiento con el que nos manejamos los psicólogos viene de un tronco común y que las especialidades no son más que adaptaciones al contexto en el que operamos. Muito obrigado, gracias, buenas tardes.